Estamos en la grabación de una píldora para el proyecto de innovación docente Alfa. En este caso vamos a hablar de las fake news en la historia, en el caso concreto de las tapadas y el burka, que es un fenómeno propio de España, pero que se expandió también a otros países, por ejemplo de Latinoamérica, muy particularmente al caso de Lima, donde fue muy conocida la tapada limeña. Normalmente cuando se habla de las tapadas, todo el mundo piensa en las mujeres afganas, sobre todo con el burka, y con los casos relacionados con el Islam y el velo femenino. Y realmente esta relación se ha visto en la historia como natural, aunque curiosamente no tiene nada que ver. El fenómeno de la tapada tiene que ver con la dinámica del Mediterráneo y con una costumbre que era propia, ya digo, de toda la zona del Mediterráneo, por la que las mujeres llevaban velos. Esto fue evolucionando a lo largo del tiempo y, por supuesto, uno de los fenómenos en que derivó fue la relación del velo con la religión musulmana. Pero no es ni su origen ni la causa por la que el fenómeno de la tapada tuvo lugar en la Edad Moderna, en la España contemporánea, y desde aquí se expandió a América o se expandió también a otras zonas del mundo. Vamos a hablar un poco de la historia de este fenómeno que tuvo su momento auge en la España del siglo XVII. Ya digo que fue un fenómeno con una tradición histórica importante que venía de la órbita y del ámbito del Mediterráneo, pero realmente llegó a su culmen en este momento, en el siglo XVII, en el que España era una potencia imperial, sí, pero también en decadencia. Y esta decadencia se manifestó de muchas maneras. Una de las cuestiones en las que más claro se ve o más claro se vio fue precisamente en el comportamiento de las mujeres. Normalmente la tapada era una mujer de clase alta, no de clase baja, que iba cubierta completamente con un velo, con un manto, que era un uso habitual por otra parte para las mujeres de la época y también para los hombres, que solían vestir con capas y con grandes sombreros que también les tapaban en buena parte el rostro, y que solamente dejaban, en el caso de las mujeres, un ojo a la vista. Eso se llamaba el tapado. Iban completamente cubiertas con una capa, con un manto negro e incluso ocultaban las manos. Era una herramienta de seducción, o sea, no era una herramienta para mantener a las mujeres, digamos, ocultas o tapadas, sino que, y precisamente por eso, se vio como la causa de muchos desmanes y también de una decadencia social, porque las mujeres salían a la calle, al espacio público, y no podían ser reconocidas, solamente se les veía un ojo, a veces utilizaban las manos como arma de seducción y acabó convirtiéndose en un elemento para prostitutas o para, digamos, la vida no tan honorable, ¿no? En esta imagen que podemos ver de la Alameda de Hércules, que es un paseo sevillano como el Paseo del Prado, por ejemplo, en Madrid, donde la gente iba a pasear, podemos ver la sociabilidad de la época y una mujer que va acompañada de una criada, seguramente su dueña, que va vestida con un medio manto que solamente le deja el ojo libre y que nos sugiere que es prostituta, porque las mujeres no interpelaban directamente a los hombres, no paseaban en ese contexto y normalmente si eran de clase alta iban en un carruaje y si eran de clase baja no estaban en el paseo este. Esto nos lleva a un fenómeno que es el precisamente de la moda como una cuestión social, ¿no? Tenemos que pensar que la moda significa muchas cosas, significa cosas a nivel político, cosas a nivel social y cosas también a nivel económico y en otros niveles de, digamos, las dinámicas de la sociedad, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede pensar enseguida en una cuestión que identifica muy bien la moda con la moral o con la ideología, ¿no? Y es el mito de Adán y Eva o la historia o la leyenda de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva viven tranquilamente, felices en el paraíso, ¿no? Protegidos y amparados por Dios, y llega un momento en el que comen del árbol del conocimiento del bien y del mal y tienen que vestirse porque son conscientes de su desnudez y de los problemas que eso va a acarrear, ¿no? Eso nos pasa también a nosotros con la moda, con la indumentaria, con lo que llevamos, con la forma que tenemos de comportarnos y va a provocar que nuestra apariencia esté intrínsecamente ligada a los usos o la visión que tenemos de nosotros mismos como personas y por supuesto del resto de la sociedad, ¿no? Esto también supone que el comportamiento que tiene la mujer con su cuerpo sea muy importante en las diferentes dinámicas sociales. En España, por ejemplo, podemos ver una continuidad entre la mantilla y también una ruptura de esos velos, esas mujeres veladas y demás, con los nuevos usos sociales fruto de después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de los años 60 con las famosas suecas en bikini, con venidor, todas estas cuestiones, ¿no? Pero la mantilla debemos entenderla como parte de una dinámica ancestral o muy antigua que tiene que ver con esos comportamientos mediterráneos. Las mujeres siempre se cubrían el pelo, solamente no se cubrían el pelo las niñas y también en algunos casos las mujeres solteras, pero normalmente para ir a misa, para cualquier uso que fuese, digamos, de fiesta, el pelo iba cubierto. Esto hasta hace muy poco tiempo. Entonces, esta cuestión de lo de los velos, del tapado, no tenemos que verla precisamente como una rareza de la España musulmana o musulmana simplemente sin el prefijo no hispano-musulmán, sino
sino como una dinámica propia de los hechos de la sociedad, ¿no? Ya he dicho que había una pequeña referencia a estas tapadas que continuó hasta el siglo XIX. En España se dejó de usar realmente en el siglo XVIII, cuando empezó la moda francesa, aunque incluso Galdós en el siglo XIX consideraba que esto del tapado era una costumbre musulmana. Pero en Lima, por ejemplo, donde llegó evidentemente como antecedente de una costumbre española, continuó usándose hasta el siglo XIX solamente por las mujeres de clase alta. Se llamaban las tapadas, que es como podemos ver una mujer que simplemente dejaba ver el ojo, o la tapada destapada, que era que dejaba ver la cara. Y esto tenía que ver con esas seducciones del siglo XVII y demás de las mujeres que hacían cosas que en principio su clase social o su linaje no les permitía, ¿no? Pero que amparadas por estos mantos pues podían hacer. En este caso la imagen que vemos es del siglo XIX, muy avanzado, iba con un chal de estos de Manila, un mantón de Manila, que eran muy famosos también en España y que tiene que ver precisamente con esa fama o esos usos de las mujeres de cubrirse. Y, por supuesto, tenemos quizá el claro ejemplo en España de una costumbre que apenas se ha conservado después de la Segunda República y también después de la Guerra Civil. Esto casi se perdió, que son las cobijadas de Vejer, Vejer de la Frontera. Esta es una estatua que hay allí recuperando esa tradición muy antigua en la que se ve realmente una especie de mujer con burka. Mucha gente ve eso, no tiene nada que ver. Ahora se están haciendo diferentes iniciativas de patrimonio inmaterial para recuperar estas costumbres que no es que tengan que ver con la España musulmana ni con los musulmanes ni nada de nada, sino que forman parte, digamos, de unas dinámicas en las que las mujeres no tenían el espacio público normalizado. Entonces, rastreando o pensando en este bulo histórico, sí que podemos ver que evidentemente hay una relación muy clara entre la indumentaria de la mujer y lo que se le permite, o entre la indumentaria de una sociedad y los usos sociales de esta, pero realmente pues considerar que estas costumbres tienen que ver con los musulmanes y que no son una cosa propia, o bien es un acto de racismo o bien un poco de ingenuidad, como se creía entonces, y al final también es un bulo interesado, ¿no? Y eso es lo que a nosotros en las fake news nos interesa, quién es la persona o quién es el interés que está detrás de una idea.